Comienza la batalla cultural en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a la batalla cultural en Radio Libertad. Aquí estamos un martes más dando la batalla. Hoy vamos a hacer algo poco habitual, aclarar qué es realmente socialismo. Porque no es una única cosa, sino muchas, pero todas comparten la misma raíz. Hoy haremos un poco de pedagogía. Tal y como explica el catedrático de Economía Jesús Huerta de Soto en su libro Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, el socialismo, o mejor dicho, el estatismo, es en esencia la coacción institucional contra la libre acción humana. Y desde ahí podemos entender sus distintas formas. Primero, el socialismo real, el clásico, el de planificación total, el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el que elimina el mercado y fracasa de manera evidente. Es el socialismo sin disfraz. Su fracaso fue estrepitoso, solo los muy fanáticos pueden negarlo. Segundo, el socialismo democrático o la famosa socialdemocracia. Aquí aparece el matiz, o más bien el engaño. No elimina el mercado, pero lo interviene constantemente, y aunque se presente como moderado, comparte el mismo problema de fondo: sustituir decisiones libres por decisiones políticas. Es el bosque en el que vivimos sin que muchos vean más allá de los árboles de la corrupción que envilece la sociedad y la hiperregulación que mata la libertad. Tercero, el socialismo conservador, o de derechas también llamado. Sí, también existe ese, y no se libra de los anteriores males. Es el que utiliza el poder para mantener privilegios, congelar la sociedad y limitar el cambio. No busca transformar el sistema, sino protegerlo a costa de la libertad. Cuarto, el socialismo cientista, o la llamada ingeniería social. Es el más sofisticado y quizá el más peligroso. Es el de los expertos que creen poder diseñar la sociedad desde arriba. El que piensa que el conocimiento puede centralizarse es el de la diosa razón. Pero hay un problema insalvable: no se puede planificar lo que aún no ha sido descubierto. El socialismo, o mejor dicho, el estatismo, del que el socialismo es solo una variante, es el reparto de lo que hay, y a veces lo que hay es el reparto de la miseria. El socialismo no es creador porque anula la función creativa de las personas y, por tanto, el progreso, con el que tanto se les llena la boca a algunos. La innovación, la cultura, la prosperidad solo surgen en libertad. Insistimos, aunque existan muchas variantes, todas comparten lo mismo: la agresión institucional contra la creatividad y la acción humana. Todos operan sobre el mismo error: el error de creer que alguien puede sustituir el orden espontáneo de millones de personas. El error de pensar que la sociedad se diseña desde arriba. El error, en definitiva, de despreciar la libertad. El error de decirle al ciudadano: yo sé más que tú, es por tu bien. No cambia la esencia, solo el grado y los fines. Por eso el socialismo no solo fracasa porque se aplique mal. Cuba, Corea del Norte, Alemania del Este, Venezuela, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por eso estaba el muro de Berlín. Fracasa porque es imposible, porque intenta crear riqueza sin mercado y conocimiento sin libertad. Así que la próxima vez que escuches hablar de socialismo, no te fijes en la etiqueta, fíjate en lo importante: cuánta coacción introduce el sistema político en tu vida, porque ahí está la diferencia entre una sociedad libre y una dirigida. Así que abróchense los auriculares, porque aquí comienza la batalla cultural. Y aquí estamos una semana más en Radio Libertad con la Brigada de la Batalla Cultural y con este que os habla, Emilio Domínguez y Julio López a los mandos de la cabina. Estamos con Daniel Montesinos. Buenos días. ¿Qué tal, Emilio? Bueno, buenos días. Buenos días, compañeros. Un martes más, una batalla más. Con prisas, ¿no? Sí, hoy mucho tráfico por Madrid. Bueno, Julián López. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Gracias a nuestros oyentes por estar con nosotros y a dar la más importante de las batallas contra el estatismo. Muy bien. Y
Muy buenas, Emilio. Jorge Muñoz. Vamos a dar un poco de caña. libertadindividuo.com. Vamos a dar un poco de caña al socialismo de todas las vertientes, de todas las variantes. Y bueno, a mí me interesaría atacar sobre todo al socialismo de derechas y al de la ingeniería social, de los científicos y de los tecnócratas. Pues vamos ahí, adelante con ello, porque yo os iba a decir, empezamos por Marx, empezamos por Hitler, empezamos por Rousseau, o empezamos por Jesucristo, como dice Antonio Escotado, ¿no? Que la fundación del comunismo y del socialismo está en el Sermón de la Montaña, ¿no? Que dice, Bueno, yo creo que incluso bienaventurados previo. los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, ¿no? Pero yo creo que incluso previo, hasta nuestros más loados griegos, ya existía el socialismo. O sea, que ni siquiera ese sería el caso del principio del germen, ¿no? Se habla del socialismo platónico, ¿no? Bueno. Ese socialismo es previo a la venida, ¿no?, del Mesías. Esparta, ingeniería social Correcto, absoluta, ¿no? correcto, no estás equivocado, Emilio. Muy bien. Son las diferentes caretas de un mismo demonio, como lo llama el profesor Huerta, y a mí me gusta mucho esa referencia que hace a las 3 tentaciones de Jesucristo, ¿no? Ya que estamos bíblicos, y en la tercera en la cual el demonio nos dice abiertamente que él es el que rige a los estados, ¿no? Todos se dicen, no, hay un problema que no hay un hegemón. El hegemón es el mismísimo diablo, el maligno, es el que lo rige a todos, ¿no? Yo creo que eso se plasma en todos los movimientos bélicos que estamos viendo últimamente, ¿no? Si algo tienen en común es que solo el demonio o el diablo pues podría aconsejar gente a hacer las masacres que está habiendo ahora mismo, ¿no? Sí, bueno, ya si nos venimos más a la actualidad podemos hablar del socialismo de Santiago Abascal, por ejemplo, socialismo de Vox, que se cree con... Oxialismo. Oxialismo, sí, se cree con la capacidad intelectual arrogante, ¿no?, para saber lo que nos conviene a todos los españoles en cada momento y lugar. Entonces, bueno, mucho proteccionismo que veo yo por parte de la derecha aquí en España, ¿no? Muchas limitaciones de libertades, a lo mejor, en ciertos aspectos, y bueno, que eso no nos lleva a nada, ¿no? Lo que me extraña es cómo no hay más colecciones, ¿no? Porque es la misma historia, pero con distintos puntos de vista, ¿no? El socialismo de Vox y el socialismo del PSOE, que es casi más de la derecha que la izquierda, y uno ya no entiende, como son todos estatistas y lo único que quieren tener es el poder para su propio beneficio. Sí, está un poco invertido ahora. Ahora la cosa, no sé, Emilio, ¿tú qué opinas? Danos Más intervención, más Estado, y estatismo es socialismo. O sea, al final todos los partidos políticos, todas las fuerzas políticas están generando continuamente la solución presunta a todos los problemas es más regulación, más intervención. Esto hay que regularlo, hay que sacar una nueva ley, hay que hacer otra hiperregulación. Entonces, yo creo que lo mencionábamos en otro programa al principio, ¿no? Que aun cuando ellos son los perpetradores intelectuales del crimen de la creación de más socialismo a través de esos ministerios, nunca se han parado a pensar de que a lo mejor se han equivocado y deberían hacer lo opuesto, ¿no? Piensan que no han hecho suficiente. Claro, y dicen que no han hecho lo suficiente. ¿Por qué? Porque hay unos incentivos que soportan ese discurso. Aquí no vamos a entrar en moralidades, ¿no? Que si izquierda o derecha, ¿no? Al final el socialismo o el estatismo es la coacción institucional de la función empresarial, ¿no? A través del uso de la fuerza monopólica. Sí, claro. Bueno, ya si entramos ahí en la violencia, la coacción y demás, pero ya partiendo de la coacción y la violencia, que no tiene justificación ninguna, luego dentro de corrientes ideológicas no vamos ni a entrar, ¿vale? El estatismo, ya sea de izquierda o de derecha, coarta la creatividad empresarial, la función empresarial, la acción humana, que al final con libertad y con más personas, que 10.000 millones somos pocos, siempre lo digo, más personas y libertad, lo que podemos alcanzar es unos niveles de prosperidad para todos inimaginables, ¿no? Y eso es lo que buscamos desde aquí, dando esta batalla cultural. Buscamos bienestar, más bienestar para todos. Precisamente, o sea, el planteamiento, ¿no?, que estamos intentando llevar de pedagogía es eso, es ir clasificando los tipos de socialismo, porque el ciudadano se enfrenta a la televisión, ¿no? Igual que decía yo y he dicho muchas veces que pones el canal 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y en todos dicen lo mismo porque son todos lo mismo. Los partidos políticos que forman parte de un sistema, como en las Cortes Generales, pues son todos estatistas, porque viven del Estado y viven contra el ciudadano.
O sea, no hacen actuaciones, todas las actuaciones intervencionistas, legislativas, etcétera, que van más adentro, contestando un poco lo que tú decías, es siempre en contra del ciudadano. Es coacción, es regulación, y encima actúan como un mal árbitro. Cuando ven que una regulación que han hecho no ha funcionado, hacen otra, porque es que, no, para parchearla, porque es que aquí había un error, había tal, y eso produce unos nuevos errores, unas nuevas coacciones que vuelven a intentar solucionar con más coacción y más coacción. Por eso tenemos el tema de la hiperregulación, que es que hay, todos los años se publican 1,5 millones de páginas. 1,5 millones de páginas. Europa no avanza, ni Ancho Bastos. No avanza, ya lo dijo Draghi. Al Draghi. año, 1,5 millones de páginas de normativa. No es que lo digas tú, La Unión Europea. Que lo dijo Draghi. La Unión Europea, España, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, todo hijo de vecino, aquí regulación, ¿no? Se arregla todo con regulación. Y regulación, al final, tiene que tener, para que se cumpla, un régimen sancionador, una coacción, ¿no? Y todas esas reglas, en vez de ser reglas generales y abstractas, como son las leyes, pues estamos en una diarrea legislativa, que es lo que lleva estos regímenes estatistas, socialistas. Socialismo, desde lo que digo, desde Marx a Hitler, a Mussolini, a Franco. A mí lo que me sorprende, Emilio, un poco es la falta de humildad de esta gente, ¿no? Que en ningún momento se llega a plantear, ¿me habré equivocado? Nunca se lo llegan a plantear, ¿no? Una falta de humildad total y una fatal arrogancia. Me gustaría ahí la de Hayek, una fatal arrogancia, la fatal arrogancia, ¿no? que incluso los tenemos nosotros mismos muchas veces, ¿no? A mí me ocurre con mis niños que yo intento imponer mi fatal arrogancia y ellos me vuelven a recordar que no podemos ser fatalmente arrogantes, porque no sabemos lo que va a deparar el futuro, no sabemos todo. Y debemos plantearnos esas preguntas. ¿Se ha equivocado alguien a tomar esa decisión? Y esa persona debería ser la primera en preguntárselo. Pues tú dices lo de los niños, entonces, porque los gobernantes tratan a los súbditos, porque ya no nos podemos llamar ciudadanos, estamos totalmente... Veo que has hilado bien, Emilio, has hilado muy bien. Sometidos, ¿no?, por el paternalismo. Jorge. Sí, bueno, aquí tenemos justo el libro de Mises, que habla sobre el socialismo. En concreto, publicó el primer artículo sobre este tema en 1920, y anteriormente en este debate estuvieron Nicolas Pearson, que fue primer ministro de Holanda, estuvo Brutskus, que fue un profesor ruso, y estuvo también Max Weber en Economía y Sociedad, hablando de estos problemas. Entonces, realmente, el principal problema del socialismo es que es imposible. O sea, es totalmente imposible. No se puede implementar porque no cabe. O sea, no es que metafóricamente digas, no, es que la gente lo va a pasar mal, mira la URSS. No. Porque es verdad que eso no fue verdadero comunismo, porque si llega a ser verdadero comunismo no morirían muchos, morirían todos. Entonces realmente también es un problema de escala. ¿A qué escala implantamos el comunismo? Y además el comunismo solo se puede implantar, como sucedió en la URSS, que por eso no fue una destrucción total, porque vivía en un entorno capitalista, porque el resto del mundo era capitalista y buscaban los precios ahí en las revistas estas de Estados Unidos, y entonces podían comparar, hacer sus ecuaciones y más o menos orientarse. Pero todo el mundo comunista es un problema que tuvieron y decían de dejar Nueva Zelanda comunista para tener así un cálculo económico, pero es totalmente imposible y no es un tema de información solo. Y no te olvides del mercado negro. Espera, que yo voy a ser de profesor aquí. Además, hablaste de precios. ¿Los precios, eso para qué sirven? Eso no sirve para nada. Para saber lo que vale cada cosa, la cantidad de recursos necesarios, lo que lo valora cada persona. O sea, los precios simplemente es un montón de valoraciones subjetivas que se encuadran en un número, pero realmente nosotros valoramos de forma cardinal, es decir, valoramos unas cosas más que otras, pero tú no puedes decir yo valoro 2,14 veces este libro, este lo valoro 3,5, no puedes, simplemente los precios es que se juntan todas las valoraciones subjetivas de todas las personas y necesitas algo para plasmarlo, pero realmente no hay una ordenación ordinal, no es cardinal, de unos por encima de otros, que es lo que dice Menger. Yo soy el más fuerte aquí. Ordinal y no cardinal. Pero espera, si yo soy el más fuerte aquí. Yo soy el más fuerte aquí y con mi fuerza, mi violencia, te digo que voy a fijar este precio, que no suba más de esto. Por ejemplo, el alquiler. Un fijo, un límite máximo de precio. El salario no pasa nada. En el mundo del trabajo, ¿no? una tarifa pública del autobús, de un taxi, de todo eso. Es socialismo en grado máximo, porque al fijar esos precios arbitrariamente por parte del Estado, lo que se está haciendo además es descomponer a todo el sector privado que está alrededor intentando en mayor libertad de mercado fijar sus propios precios. Y aunque no parezca un arbitrio ilógico al principio, el problema es que estás fosilizando la capacidad de reacción
Y si las cosas cambian y aún mantienen esos precios, lo que estás dando, y lo que normalmente por creo que estaba preguntando Daniel, los precios son señales que nos indican si vamos bien o vamos mal, o si las cosas tienen que ir por un camino o por otro. Si tú fosilizas las señales, estás quitando el libre intercambio de información y estás dando señales erróneas. Con lo cual la gente toma decisiones erróneas porque recibe información errónea. Es que yo he oído que es bueno que suba el precio de la gasolina. Es que yo he oído que es bueno, porque racionas para el futuro, ¿no? Guardas para el futuro. Oye, hay una incertidumbre, no se sabe si habrá suministro en un futuro, vamos a ir guardando, ¿no? Y aumentan los precios. Entonces, al aumentar los precios también lo que sucede es que desincentivas a la persona a que consuma de forma exagerada, digamos, ¿no? También, ¿qué sucede? Pues que alternativas a ese bien o a ese medio sean más atractivas, ¿no? Y bueno, aquí estamos hablando de donde vivimos nosotros, del socialismo que vivimos, sí, no sí, el pero socialismo del Partido Socialista, sino el socialismo del sistema Unión Europea y España, que es la intervención del Estado en todas las áreas que te puedas imaginar. Que unos meses atrás lo vimos. Una licencia para pescar, una licencia para cazar, una licencia para tener un taxi. Pero cuidado, Emilio, cuidado. Hay que ser muy claro. Pero, Emilio, hay que ser muy claro. Porque nos pueden estar escuchando nuestros oyentes y decir, esta gente está loca, no vamos a regular las cosas. Pero ¿por qué hablamos en estos términos? Porque previamente tenemos que clarificar es que el problema del estatismo es que crea bienes comunes. Y si no hay propiedad privada sobre todas estas cosas que estamos hablando, y ya sí que es un mayor problema, porque ¿qué es lo que hace la gente? Saquear. Entonces el problema no es que son las cuotas en sí, sino el problema está en que se quiere expropiar de la propiedad privada los bienes. Y si tú haces eso, ya es cuando justificas en la regulación. Porque si tú quitas la regulación y esos bienes son libres, dime tú qué va a pasar. ¿Tú qué crees que pasaría? No, lo que te está diciendo, el expolio. Además, como el mal árbitro. O sea, harías otra regulación para... no, pero imagínate un escenario sin regulación. Son bienes libres, y bienes comunes, bienes de todo, y no hay regulación. ¿Qué pasaría? Me tiro por un puente. Para llegar a ese escenario, mi imaginación es muy corta, porque para llegar primero a ese escenario habría que ir desmontando la regulación que hay, o sea, lo que en Argentina llaman motosierra, por ejemplo, que ha sido, o sea, ir eliminando normas, y solo a través de volver a un origen que todavía no recordamos, que no conocemos, que el problema que tiene la gente es que está infectada de ese virus, ¿no? Y no entiende que había un mundo antes en el que no existía. Pero el problema, acuérdate... Lo que pasa es que, como decían, que en ese mundo pues no había penicilina, no había ido... Pero tienes que acordarte de una cosa, luna, Emilio. No una cosa muy importante. Peor, ¿no? Te tienes que acordar del proceso evolutivo. Porque si nos ponemos a cortar con la motosierra sin ser conscientes de las leyes económicas, nos podemos encontrar en un mundo peor. Y ahí es donde nos atacan. Ahí es donde encuentran ellos el punto flaco de toda nuestra exposición intelectual. Que no existe tal, sino que hay que conocer la evolución. Y la evolución te dice es que lo primero y primordial, la piedra angular donde se sustenta y se cimenta todo es la propiedad privada. Ahí. Es que hace unos meses... Permite la libertad. Hace unos meses tuvimos aquí en la radio a Carreiro y yo hablé de la monarquía y la democracia, ¿no? Parecía que yo ensalzaba la monarquía y denostaba la democracia. No es que ensalzara la monarquía, denostaba la democracia, eso sí. Lo que ensalzaba era la propiedad privada frente a la propiedad pública. Porque todos los males vienen a través de lo público, todo. También hace unos meses hemos visto que se van a regular no sé cuántos inmigrantes, no sé qué. Es que en mi casa no hay inmigrantes, en mi propiedad no hay inmigrantes. Yo controlo quién entra y quién sale. ¿Dónde está el problema? En lo público, una y otra vez. No me canso de decirlo. Entonces, es que me funearon por el tema de la monarquía, que si yo quería monarquía absoluta, que si no sé qué. No, lo que no quiero es democracia. Lo que yo quiero es una anarquía de libre mercado y de propiedad privada, que es fundamental la propiedad privada, es la base de la civilización, y sin propiedad privada pues volveremos a las cavernas, al salvajismo. Y el socialismo más extremo y por ende el comunismo, a lo primero que atacan es a ese pilar fundamental. Recordémoslo, que es lo primero que revienta, lo primero que bombardean. ¿Por qué? Porque es lo que hace caer el edificio intelectual de la libertad. Claro, es eliminar la propiedad privada de los medios de producción y, por tanto, de todos los factores de riqueza de la sociedad. Lo que pasa es que ahí siempre se juega con la envidia, ¿no? Porque dices, yo como no tengo nada, pues quiero que todo sea de todos. Pues muy bien, pues esa es la única solución discurso, ¿no? matemática, Emilio, te la voy a dar. Si todos queremos tener lo mismo, la única manera es que todos tengamos nada.
Claro. Esa es Igual la era única baja, solución, la al alza miseria no. absoluta. Entonces, si todos queremos tener lo mismo, si queremos ser igualitarios, Estaba con la, diciendo yo, el reparto de la miseria que supone pero la miseria no es el cero, o sea, la nada, o sea, para que no exista propiedad privada, tendríamos que vivir como animales sin ni siquiera tener unos propios harapos que taparnos nuestros genitales, para que lo entendamos. A partir de ahí, si no, uy, es que tus calzoncillos son más largos. Uy, es que tu lanza tiene la punta más afilada. Tengo envidia, vamos a quitártela, ¿entiendes? O sea, la única manera es lo que se habla en muchos ignorantes intelectuales, como el Rousseau que es el que ha traído muchos de los males que hoy estamos viviendo, era el buen indígena, ¿no? Pues tendríamos que ser indígenas Por cierto, el libro se llama El Emilio. Ah, no me digas. Vamos, en tu honor, ¿eh? Tendremos que andar como los animales por la selva sin ninguna propiedad alguna, ni siquiera ropa o un taparrabos. Es la única manera en la cual podemos realmente vivir en el socialismo. Porque si no, cada uno tendrá algo diferente al otro. Y es natural que tengamos que todos seamos Pero lo importante diferentes. es el tema de la cuestión de grado y pues eso, ¿sabes? Graduar, ¿no? Porque yo estaba hablando el comunismo, la socialdemocracia, luego están los socialismos también. En el las socialismo dictaduras, cristiano, las claro, dictaduras son... es totalitarismo, por lo tanto es estatismo, como el Estatismo. fascismo, ya lo decía Mussolini, ¿no? Todo Totalmente. dentro del Estado, nada fuera del Estado. Eso es socialismo, porque al final el Estado, que es coacción, y es privar a las personas de ejercer su libre albedrío, su función empresarial. Totalmente. Función empresarial en el sentido de sus fines, de conseguir sus fines de manera Que puede autónoma, que lo hagan con buenas no intenciones, de empresa, ¿eh? de la Que aquí- mercantil, no sé Sí, cuánto. sí, Que no tienen- totalmente. puede que lo hagan con buenas intenciones, pero están errando. Es Porque un error ¿de intelectual. qué son las intenciones, Daniel? Las intenciones que tiene Julián con sus niños, que dice, yo como padre, haz esto, haz lo otro, haz no sé qué. ¿De quién son las intenciones? ¿Cuáles son los fines que se persiguen en un estatismo totalitario? Los de la élite que Los del que gobierna, demanda, los del que obviamente. manda, los míos, todos a mi servicio para conseguir mis fines. Correcto. Y además es que te lo dicen continuamente los políticos. Queremos sus votos para tal, porque vamos a hacer una transformación social, porque vamos a hacer una sociedad más justa, más no sé qué. O sea, están transformando, están forzando, porque las cosas no se transforman porque lo pongan en el boletín oficial del Estado. Cosas se transforman por evolución, por tiempo, por costumbres, por aceptación de nuevas maneras de comerciar. Y no olvidemos, Entonces, y no olvidemos, Emilio, no olvidemos, Emilio, lo que ha dicho Jorge, que creo que deberías de repetirlo, la importancia que tiene, la importancia que tiene que sea teóricamente imposible. Es imposible, sí. Es que es vital lo que tú has comentado antes, Jorge. Imposible. Correcto. Que se demuestra en este libro, se demuestra Y en la acción humana. Se argumenta. En y la acción humana. de Mises, bueno, y en un montón de ellos, ¿no? Luego tenemos otros que nos estamos un poco adelantando en la propia tertulia, porque yo quería hablar de libros, pero ya lo vamos sacando también. Pues, por ejemplo, este otro de Federico Jiménez Los Santos es La Vuelta, ¿no? La Vuelta del comunismo. Me encanta la del fundido de bandera comunista a la de bandera española. Eso es. Entonces, es la vuelta que es Mucha bandera, estos, veo yo. estos comunismos modernos que han surgido, pues más bien, bueno, en España después del 8M, ¿no? Pero pues todo este movimiento bolivariano, chavista, iba a decir el cártel, pero ¿cómo se llama esto? El Grupo de Puebla, ¿no? Que también, bueno, tampoco está mal dicho, Los ¿no? soles, Estaba mal. el cártel de los soles, ¿no? Contra Eso es ellos. el Estado Y venezolano. todas estas dictaduras, totalitarismos también fundados en la bandera de la justicia social y todo este Pero tipo tú sabes de cosas. el Y peligro eso también se ha demostrado que es imposible. El peligro que existe, Emilio, es que el capitalismo es tan bueno, que por poco que tengas, avanzas mucho. Ujú. Y la gente lo que ve es, no, pero si es que estamos avanzando mucho, pero estamos avanzando mucho menos de lo que se podría avanzar tecnológicamente, económicamente, socialmente, si realmente se implantara el capitalismo de verdad. No el que la gente piensa, del empresario, y como siempre dice el profesor, de la gran panza, del hocico de cerdo, del puro. No. El capitalismo en el cual todos tenemos capacidad para competir y nadie está beneficiado porque sea amigo de, ni le pueda dar una coima o un sobre lleno de chistorra a alguien, ¿no? Sino el capitalismo de verdad donde se compite, porque en el capitalismo de verdad, ¿quién es el que sale más beneficiado? Todo. Todos. Porque somos todos, ¿qué? Todos. Porque somos consumidores. Y Claro. trabajadores. No, y pero el productores, consumidor, todos somos consumidores. Y tenemos Todos somos la consumidores. chispa interior. Pero de ¿qué intentar pasa cuando salir adelante y consumimos? no esperar la ¿Qué sopa pasa? A boba mí me del gustaría explicar socialismo. por qué es imposible el socialismo, ¿no? Venga, ¿Qué pasa adelante. cuando las personas intercambian bienes o servicios? Se producen precios, se produce una información, que es una información tácita,
No articulable, es una información Dispersa. práctica, dispersa, no es, es práctica. No es una información científica. Es un know-how, un saber cómo. ¿Y qué pasa cuando un burócrata o un grupo de burócratas cree tener la razón absoluta, ¿no? Y cree que puede interferir en a través de una información que no tiene, porque es cambiante constantemente, Se destruye el proceso en el cual se descubre. Efectivamente. Se producen intervenciones, se producen, ¿cómo se dice?, distorsiones en el mercado, en la función empresarial. En esa información que ninguno sabemos ni podemos saber, solo Dios, diría el profesor Huerta, puede saberlo, ¿no? Y se producen... mercado fue también el que dijo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece. Sí, puede ser, pues Él se cita, producen el profesor cita interferencias. Tomás Entonces, Mercado. cuando es imposible por eso, porque esa información no la puede controlar nadie. Pero no te olvides de un punto súper importante, Daniel. En ese proceso que tú has descrito, Ujú. ¿qué es lo que consigue cada individuo que intercambia? Beneficiarse, Y persigue sus propios fines y los consigue sus propios fines. efectivamente, ¿No? sin coacción Sin alguna. de coacción. forma Entonces, en voluntaria. ese proceso de ganancia, porque bien lo explica también von Baber en su libro, en su trabajo en donde explica la formación de precios, si las partes consideran que lo que ganan con el intercambio vale lo mismo que lo que tienen en sí, el intercambio no se produce. Ambos tienen que salir ganando. Ambos tienen que salir ganando. Entonces, cada vez que se intercambia, las dos partes, lo queramos entender o no, esa condición newtoniana que nos han impuesto mecanicistas diciendo no, es que se intercambian porque se valora igual. Eso es mentira. Si tú no sales ganando con lo del otro, tú no vas a intercambiar. Y el otro igual. ¿Qué pasa? Que los dos no tenéis las mismas valoraciones. Y es posible crear valor. Cada vez que se intercambia, se crea valor. Crea valor que compartes con el otro al intercambiar. Y a la vez vas avanzando en la consecución de tus fines. Que ya no son los fines del que manda. Son los fines de todos. Muy bien. Y ahí dejo eso. A ver, no tienes que ganar necesariamente, sino que tú crees que vas a ganar con anterioridad a realizar el intercambio. Luego después puedes ganar o no, pero sí, antes de hacerlo todo el mundo piensa que se va a beneficiar, porque si no, obviamente no lo haría. Yo también quiero destacar que el problema del cálculo económico, del socialismo, yo lo entiendo más como un problema de cálculo económico basado en la propiedad privada y no tanto de información, que sí que es mucho lo que hizo Hayek y también Lionel Robbins, porque tuvieron ahí como un debate y ellos retrocedieron, hicieron como un setback en esto del debate y dijeron que sí, bueno, que teóricamente más o menos si hubiese la capacidad de computación se podría resolver tal, pero que en la práctica sería muy difícil. Entonces ahí cedieron en el debate y les empiezan a atacar, claro, por el tema de la información, que ahora con la IA ya se va a poder resolver y demás. Pero yo repito que para mí al menos es que está debatido, no es un problema de información, porque incluso creo que Mises lo menciona en la acción humana, que aunque todo el mundo tuviese, aunque el planificador central, tuviese toda la información condensada en su cabeza, le sería totalmente imposible, porque no es un tema de información, es un tema que se basa en la propiedad privada, en el cálculo económico y en los precios que dinámicamente se van moviendo arriba, abajo y en cualquier dirección. Porque, Jorge, lo más importante es la información de mañana, Claro. que no existe. Claro. Entonces, es el argumento de información dinámico el más fuerte y el que más apoya, en el que más se apoya Ludwig von Mises y en el cual también se apoya el profesor con la teoría dinámica, el de la eficiencia dinámica. Porque si supiéramos la información que necesitamos saber, porque la que necesitamos saber es la de mañana. Si la supiéramos, ya no sería de mañana, sería de hoy. Entonces, el argumento de la información dinámica es el más potente. La inteligencia artificial, además, por muy predictiva que sea, claro, no puede predecir el mañana. Entonces, siempre toda regulación, aunque estuviera hecha por la máquina más potente que haya, siempre va a estar mirando el retrovisor. Nunca va a poder estar mirando para adelante, porque el presente ya siempre está por delante de lo que pueda mirar. Bueno, vamos a hacer aquí un paroncito y vamos a poner una canción de Tangerine Flavor, de Dark Winter, para nuestros oyentes, para bajar aquí un poquito el calor. Para bajar un poquito el sufre. El calor. Y ahora seguimos con las clases de socialismo.
snowflakes in the ground. Tonight that will be you and I. This winter is no longer gone, 'cause you're a star that will always shine. Baby, come here and dance with me. I'ma tell you really slow everything you wanna know, what you wanna hear. No, no, feeling kinda hypnotized, 'cause your beauty left me mesmerized. And I just want you to fall in love with me. No, no, with the way we're making snow, 'cause tonight we fall in. Bueno, pues aquí seguimos con nuestro patrocinador también, Discovery Inversiones y Gestiones Inmobiliarias, tu gestora integral de alquiler para propietarios que quieren tranquilidad de verdad. Se encargan de todo: búsqueda y selección del inquilino, contrato, inventario, gestión de cobros, incidencias, reparaciones y seguimiento continuo. Y si lo que te preocupa es la morosidad, trabajamos con garantía de alquiler para que cobres con seguridad. Además, optimizamos el precio de mercado y cuidamos tu vivienda como si fuera nuestra, con comunicación clara y atención rápida. Si tienes un piso y quieres alquilarlo sin estrés, llama ahora y pide una valoración al 666-629-464. Repito, 666-629-464. Discovery Inversiones y Gestiones Inmobiliarias, tu alquiler en manos profesionales. Y Daniel, profesional también es el vídeo que nos trae. Sí, hombre, es una leyenda ya. Es una leyenda, Una ¿no? leyenda, claro. Pues Yo a mis hijos le hablaré de este señor, vamos, por el le activa y por decimos pasiva. entonces a Julio que nos Esto es lo ponga- mejor que nos ha dado lo mejor que nos ha dado Galicia en los últimos 500 años, yo creo. Mejor que el marisco. Mejor que el marico, hombre, y tanto. Vamos a ¿Dónde va a escucharlo parar? entonces, Con vamos esto a- se compra mucho marisco, Vamos a Emilio. escucharlo entonces. ¿Alguno de ustedes jugó al póker? Él, ella. ¿Usted jugó al póker? ¿Jugó alguna vez con dinero? ¿Y jugó alguna vez sin dinero? Esto es con botones, con cerillas o así. Se juega igual. La señorita cuando juega al póker con dinero, asume los beneficios y asume las pérdidas directamente, ¿sí o no? Cuando juego con botones no asume ni beneficios ni asume pérdidas, ¿a que no? Pues ahí tiene la diferencia entre la gestión pública y la privada. Se juega distinto a las cartas, con distinta prudencia, cuando hay un beneficio y una pérdida que cuando no lo hay. Entonces, es la diferencia entre administración pública y una empresa totalmente privada, es que en una usted asume los beneficios y las pérdidas y juega de una forma, juega con prudencia, no arriesga demasiado o arriesga. Bueno, pues es un poco el resumen, ¿no? Por el gran Anso Bastos Sí, de lo que estamos aquí explicando, ¿no? Y- Mejor y dicho, cuando- con un acento que solo Jorge puede Puede intentarlo. imitar o puede intentar. Pero recalcar que cuando dice socialismo, es estatismo. Es estatismo. ¿Vale? Que no nos vayamos Mayor a o pensar menor que grado. socialismo son los rojos nada más, socialismo, estatismo. Es una cuestión Yo de le he dicho grado. al principio una del cuestión de programa, grado. Es una cuestión de grado. Desde la URSS hasta Pinochet, pasando por Franco, por Hitler, por Felipe González, por Sánchez. a José María Aznar, o sea, Doctor Sánchez. Todo Doctor, eso sí. es socialismo, en Milei. mayor o menor grado. Milei, uno, Porque tres, todo responde es- otra vez. porque Milei todo también. es intervención. Claro, ahí están los críticos que dicen que, claro, que en el momento en el que Milei está en un estado, ¿no? Y que tiene una regulación estatal y todo esto, pues también en cierta medida es de mucho menor grado que el de máximo grado, ¿no? Pero que también hay Estatista, claro. cierto Socialista también. estatismo. Milei es socialista. Claro, porque Pero- aquí somos anarcocapitalistas. Hombre, gente de bien. anarquía, de libertad privada. Entonces, Hombre, claro. Es Gente de bien. la otra, el otro extremo, ¿sabes? El comunismo de Lenin, ¿no? De la política Claro. económica Es de que me hace Lenin. gracia cuando dicen, no, porque este Vito Quiles es de extrema derecha, o tal. No, por nombrar a alguien, ¿no? O esto de Vox, de extrema derecha, que pues, sí, son socialistas, pero sí. Yo los digo comunistas, pero bueno, da igual, una Es diferencia social- de Sí, grado. comunistas, Pero- estatistas, en definitiva, para que Jorge, todos por nos ejemplo, entiendan. que yo creo que además conoces el tema de cuando, y lo explica también en el Federico Jiménez Los Santos, en los dos mamotretos estos que tiene sobre el comunismo, que están muy documentados y que son buenos libros para que los lean nuestros oyentes, cómo tuvieron que recular, cómo tuvieron que desmontar toda la política económica que empezaron a hacer después de la Revolución rusa. Sí, la NEP, ¿no? La Claro. nueva política económica que fue del 17 al 21, donde Lenin
era casi Milei ahí con la motosierra, quitando todas las medidas, porque claro, es que creo que fue la primera hiperinflación de la historia, la de Lenin, o de la historia moderna, no sería la de Weimar, la de Alemania, que siempre se dice. Entonces sí, es la destrucción total de la sociedad, entonces tienes que quitar eso para que funcione. Luego también los problemas de cálculo económico son muy graves, en plan, ellos tenían tractores ya listos para usarse y no tenían gasolina, o tenían los barcos ya listos para salir y les faltaban los anzuelos. O sea, muchísimos ejemplos de estos que nos parecen una ridiculez, pero sí, temas de que si metemos el socialismo en la ecuación y la planificación central, es lo que pasa, es que es totalmente imposible y no sé cómo la gente no le entra en la cabeza o quiere intervenir un poco menos, dice, no, es que si lo hacemos así, ahora va a ir bien, es que lo hicieron mal, pero no puede funcionar. Y yo creo que también una de las cosas importantes de recalcar es cómo eso afecta a las personas, cómo el socialismo afecta a la conducta de cada persona, que en vez de volverse una persona que ejercería su espíritu pues empresarial, o que sería una persona que se valería por sí misma, se valdría por sí misma, responsable, pues ahora tiene que pedirle al Estado todo, tiene que fortalecer sus habilidades políticas, sus habilidades de pedir, de negociar, incluso de traicionar, en vez de las habilidades empresariales. En vez de los medios económicos, tiene que utilizar los medios políticos. Y eso se vio claramente en la Alemania oriental, que era la comunista, y la Alemania occidental, y se vio cómo ese decaimiento de los valores es lo que produce el socialismo. Y además no hay que fiarse de nadie que prometa algo que sea demasiado bueno para ser verdad, porque normalmente no es verdad. Pues si a la gente le encanta en las campañas que le mientan. Políticas. Voy a crear, decía Felipe González, 800.000 puestos de trabajo. Allá Pedro Sánchez. Voy a construir 1.000.000 no sé cuántas viviendas. O me da lo mismo, pero si no sabes coger un ladrillo, además que vas a construir. Y si lo construyes, primero me tienes que robar a mí vía impuestos. Segundo, con el dinero que me has robado, emplearlo en lo que tú quieres, que es construir. Para construir donde tú quieres, tienes que robar a las personas que son propietarias de ese terreno, etcétera. Entonces, es para que la gente vea también un poco que eso es estatismo, que es el socialismo, porque esa planificación central que decía Jorge de la Unión Soviética, etcétera, también la tenemos aquí. Plan de ordenación urbana de no sé dónde. Plan de movilidad sostenible de no sé qué. Los precios plan de vivienda, para la implementación de las terapias, no sé qué, tal. Plan de vacunación. Pero no sé lo peor, todos Emilio, son planes, lo peor es que es planificación. Pero Emilio, lo peor es que además lo Les encanta exportamos. a los ingenieros, pero, además, la planificación. pero que encima lo exportamos. O sea, pagamos ese tipo de planes para la implantación del respeto del no sé qué en el país no sé cuál. Hay unos cuantos ejemplos que se están en el presupuesto del Estado, donde estamos dando ese dinero para influir y que se nos saca a nosotros para influir en sitios donde tampoco es necesario ni interés. No, pero yo me refiero a la mentalidad esquemática en la que a toda regulación intrusiva, intervencionista, pero tú sabes por qué en la vida tal, le precede un plan. Pero ¿sabes por qué es? Porque a los ingenieros, como tú bien dices, lo que les gusta es manipular las cosas. Y los políticos se piensan que las personas somos cosas. Y que nos pueden manipular igual que se opera un pulmón o que se cambia. Y que van a predecir cómo se van a comportar esas cosas como si fueran objetos físicos. Y dice, pues yo tiro este libro aquí abajo, ¡pum! Y va a caer. Porque hay una ley de la gravedad lo dice. Pero es que la ley de la gravedad opera para las cosas. Pero las personas no están sujetas a leyes de ese estilo, sino en todo caso a leyes de tendencia. Seguramente hará alguien esto, seguramente hará el otro. Si le aplico más coacción, más seguro voy a estar de lo que va a hacer. ¿Sabes? Si tú no haces no sé qué y te doy 2 joyas, Daniel, pues seguramente dirá, pues lo voy a hacer, ¿no? Por la coacción que está implícita, la violencia y la amenaza, que es lo que recibe o al revés. Del Estado permanentemente. Si me das 2 joyas por hacerlo, seguramente no lo haga. Bueno, ¿vale? ya sería con y psicología quien lo inversa. Haga, claro, y ya quien lo haga, con psicología pues inversa, ¿no? Pero que también la utilizan, que es más bien el meter miedo, que es la coacción para que tú te creas que estás actuando conforme a tu criterio, pero has sido inducido por miedo. Pero hay algo casi no más corras peligroso. Todas las campañas de la Dirección General de Tráfico. Sí, pero hay quizás algo más peligroso, Emilio, que es usar no el miedo, sino el incentivo. Eso es casi más destructivo. Si el incentivo es perverso. Si el incentivo claro, es cualquier positivo, tipo de incentivo lo que va a hacer es, en cualquier plan, va a ser motivar lo que tú quieras, no lo que el mercado o la gente quiera. El incentivo siempre es malo. ¿Por qué? Porque al final, si tú sigues dando incentivos más allá de la capacidad económica de un mercado o de una sociedad, estás pasándote de frenada. ¿Entiendes? Entonces, pues tienes que dejar que haya un equilibrio. Y ya sé que me van a suspender por haber dicho esa palabra, quiero decir una tendencia, porque la sociedad se regule.
Yo creo que es especialmente peligroso también el socialismo de la ingeniería social o la tecnocracia, que ahora también está muy de moda. Incluso no sé si más que la democracia, porque el problema de la tecnocracia es que te legitima las medidas que quieren tomar en base a la ciencia. Correcto. A los expertos. A los Como expertos. los del COVID, que todavía hay que buscarlos a ver dónde famoso estaban. Tenemos comité, expertos en o esto. Draghi, ¿no? Que Draghi iba a hacer everything it takes, ¿no? Todo lo que haga falta Todo para lo que salvar al euro. En Estados Unidos, pues el que gobierne la Reserva Federal, en el momento que sea, incluso se habló de Draghi, es tecnócrata, Merkel, tecnócrata. Y toda esta gente que no sé qué, bien formados. O sea, yo prefiero que me gobierne un inútil que alguien bien formado que sepa usar el mal, ¿no? Es lo que dice, de si sabes usar la acción humana, se puede usar para el bien y para el mal. Entonces yo prefiero que me gobierne un inútil que no tenga ni idea que una persona que realmente sepa más o menos qué engranajes mover. Que no haga nada, ¿verdad? Como dice el gran No, Warren Buffett, ¿no? Aplicándolo a la teoría de la propiedad privada. Él compra empresas que pueden ser gestionadas por un sándwich. Yo creo que nos gobierna un sándwich. Hay un sándwich en la Moncloa y le saludemos al sándwich de jamón y queso. Sí, sí, pero es que digo que es muy peligroso porque además legitima todo lo que ya seguramente quisieran hacer de antemano y simplemente pones a los expertos y dices, no, es que los expertos dicen y la cosa es que expertos eliges, ¿no? Porque hay expertos de todo tipo, comunistas, austríacos. Hace 500 años había expertos en que la Tierra era plana. Claro, hay expertos de todo tipo. Entonces, al final, tú eliges de forma política. Luego, esos expertos entre ellos, ¿cómo se eligen también? ¿Quién elige quién es el más sabio? Tienen que elegirlo de alguna forma. ¿Y qué es el que recite de memoria más versos o cómo lo deciden? Y Tendrá que ser normalmente, por temas políticos también. Normalmente en la historia se evalúa al más sabio por ser el primero que descubre algo. Por tanto, era el único que iba a encontrar a los demás. Claro, pero descubre algo y ¿cómo sabes que lo que descubre está bien y no es un error? No, ¿Quién por lo decide supuesto, también? pero O sea, ahí es donde que entramos en la polémica de que es indiscutible en el sentido de que no lo vas a saber. O sea, solo el tiempo te va a dar la razón sobre el pasado y a veces ni siquiera eso, porque la historia, como ya sabemos, la escriben los ganadores. Siempre. Sí, no, es que a mí me está saliendo ahora mucho en Reels uno que está ahí defendiendo la tecnocracia esta que hubo con Franco, con el Opus, ¿no? En el 59. Y bueno, se le está dando mucho bombo y yo creo que cuidado con la tecnocracia porque ahora ya la democracia sí que es verdad que poca gente, pero poca lleva gente se la razón, cree. pero lleva razón porque lo primero que tuvo que hacer para que eso funcionara fue destruir el país. Entonces, cuando tú ya destruyes un país, la economía crece. No, claro, y pasó en además, China. ¿cómo crece? Porque Porque tú Como pones pasó tus... después de la Segunda Guerra Mundial, que es precisamente la época de los milagros económicos, del crecimiento económico, acompañado del desarrollo de la tecnología, que es precisamente... Y la libertad que hubo, que se eliminaron todos los precios máximos. Pero porque has destruido Claro, en toda contraposición Europa, a lo que había antes, pero lo que hubiese sido eso es el contrafactual, ¿no? Que hubiese sido eso si Claro. hubiese una libertad total. Es decir, tú haces la industria y dices, Eso. vale, voy a poner mi industria en el norte. ¿Por qué en el norte? Porque sí. Y todo el dinero de toda la gente que lo hubiese usado para otras cosas, lo hubiese usado seguramente mucho mejor para sus propios fines, como demuestra Rothbard en Poder y Mercado. Pues no, la industria aquí, ¿por qué? Porque lo digo yo. Entonces, así, claro, pues Mejor no, aún. no puedes tú Mira, que decir saco si es a mejor Bastiat, que lo que hubiese saco a sido. Bastiat Mejor con lo que aún. se ve y lo que no se ve. Claro, ¿eh? claro, exacto. Es que Mejor eso. aún si hubiera permitido que se invirtiera en España. Hubiera entrado mucho más dinero y hubiera habido industria en todos O lados. que se ahorrara. O que se ahorrara. Es que Claro. es lo que hablabas tú de los incentivos, ¿no? Que son perversos y además que no sabes dónde podía haber ido ese capital o ese bien si no lo hubieses dirigido de forma coactiva y forzosa, extraído por un lado y inyectado por el otro, ¿no? A base de subvenciones, a base de fomentar determinadas industrias, y eso es lo que se ve. Tú puedes ver que una industria pues tiene un crecimiento de algún tipo, ¿no? Por ejemplo, se ve mucho con las obras públicas que generan empleo y demás, pero lo que no ves, que si tú aquí a Bastiat, lo que se ve y lo que no se ve, lo que no ves es a dónde hubiese ido ese capital que se podía haber invertido en otra cosa, ¿vale? O se podía haber ahorrado, o se podía, pues... Y ese es el peor de los incentivos, el que tiene el gobierno en extraer ese dinero porque además ellos se quedan en una parte, el famoso señoriaje, ¿no? ¿Y a qué les lleva ese incentivo? A nuestro más famoso, pero desconocido, a la vez, impuesto, famoso para nosotros, desconocido para la gente, que es la inflación. ¿Y qué hacen ellos? Se visten, se arrogan con la ropaje del intelectual a defender a la inflación y a darle un nombre casi demoníaco a la deflación, que es la que realmente cura todo mal. Ahora pedirán control de precios. Correcto. Ahora vendrá La deflación, la como gente ya hemos pidiendo dicho, control de precios. la deflación, como ya hemos dicho en este programa, es algo que odian los políticos porque les impide seguir ese incentivo de gasto. Pero la deflación educa, la deflación motiva, la deflación te da una razón para trabajar. No lo que hacen los gobiernos. ¿Cuál es el mayor deseo de muchos de los
jóvenes hoy en día, aparte de ser youtuber e influencer? Ser Pues ser jubilado. ser Oye, jubilado, mira, ya que ser está- funcionario. Ya que Claro, estás cuidado. defendiendo la deflación y tal, pues sacó Bitcoin a la palestra, ¿no? Que es Correcto. deflacionario. Venga, estábamos esperando. Que es deflacionario, ¿no? Que tiene un límite de suministro, ¿no? Su suministro es inelástico, ¿vale? No se puede modificar, está ya programado con unas normas inmutables, bueno, inmutables, digamos, y tiene un suministro máximo de 21 millones de Bitcoin. Entonces, una vez que se emita, pero el que no ha corrido, tiempo ha tenido, ¿vale? Y ya estamos muy cerca del final de la emisión. Bueno, del año 2140, pero que el 95%... Mañana, un suspiro, sí, mañana un eso, suspiro. eso está a la vuelta de la Eso esquina. tenemos que hacer un buen programa. Espera, que quiere Bitcoin y de refutar. y de la IA. Aquí os gusta hablar mucho de tema evolutivo, histórico evolutivo, no sé qué, pero claro, cuando viene el Bitcoin, no. A ver, el oro es el dinero que ha elegido la humanidad a lo largo de toda la historia, el oro y la plata. Y es el único que puede ser dinero de verdad, porque lo probó Mises con el teorema regresivo del dinero. No es solo una cosa histórica, sino que es un tema, digamos, praxeológico, es una ley. Entonces el Bitcoin está muy bien, pero bueno, también tiene Esa ley sus tiene cosas. grieta, Jorge, Bueno, esa ley se tiene podrá grietas. debatir en otro programa. Pero el oro, Pero ojo, que la está ge- ahí la y, ge- la y los bancos gente- centrales están acumulando oro y ahora es tier 1. Pero la según gente, Basilea. esto que tú dices, si bien explicas, la gente de la calle, el ciudadano normal, dice, bueno, ¿pero qué me están diciendo? ¿Que voy a tener que ir con mi monedero de monedas de oro como cuando, no sé, en la Edad Media y tal? No, Pues, eso no sería necesario o sea, si imponemos un claro, coeficiente de o sea, caja del eso 100%. pero que hay que explicar eso. Hay Yo que lo explicar, haría, o sea, lo que hay que hacer. no sería oro, la realmente vuelta el oro al era para patrón- acumular. Al patrón oro. Yo quiero seguir teniendo mi tarjeta de crédito Bueno, en el claro, banco, seguramente mi habría de eso pago también. con Pero eso no tiene ningún problema. Bizum Emilio. y todo ese tipo de cosas. Claro, pero Eso es yo lo posible. sé, pero a lo mejor nuestros Bueno, oyentes pues no lo vamos a saben y hay que explicárselo. explicárselo. Vamos a claro. explicárselo. Lo que tienen que tener en cuenta nuestros oyentes es que hoy en día el dinero que ellos consideran, le han enseñado de que son pequeños, es que le han explicado que el dinero es mentira. Esa es una de las mayores mentiras que existe. Ese dinero simplemente es algo que es imaginario, se llama fiat, ¿vale? Que su valor es, se le confiere la confianza que tenga el Fiat es sistema confianza en latín, en la por eso moneda. digo. Entonces, si la confianza desaparece, el valor desaparece igualmente. Mientras que lo que menciona Jorge, en el caso del oro, no, porque el oro es físico y tiene un valor intrínseco. ¿Qué ocurre? Que lo único que tenemos que hacer es que esa moneda, dinero, que nosotros ahora llamamos dinero, que se llamamos fiat, deje de ser fiat y que esté ligada al valor de algo concreto. Y entonces, si tú ves que la confianza en la moneda baja, pues vas y dices, te lo cambio por el oro. Tú podrás seguir usando tus euros y tu tarjeta. Pero ahora hay que hacer el segundo vuelta de tuerca, que es que los bancos no puedan prestar ese dinero sin tu consentimiento. Y es forzar la reserva del 100%. Ese sí que es un programazo, que es el de la reserva Ahí fraccionaria, tenemos que traer a pero- Enrique. Pero Y oro para- versus Bitcoin para- también, por vale, alusiones. Pero para nuestros oyentes que no son avezados en economía y que al momento dado a lo mejor están escuchando estas cosas y o no las entienden o piensan Bueno, pues para Que nuestros sepan que el oyentes... dinero no que existe, son- nos lo han que son- secuestrado. Son apuntes contables, Eso, realmente exacto. el banco Porque- guarda el 1%. para Usamos les- monedas, no Hombre, dinero. Eso existía ya de antes, o sea, durante miles y miles y miles de años el ser humano se ha manejado con el patrón oro. Correcto. Y hasta hace 100 años, con el patrón oro, había cheques, había letras, no había Bizum, pero había el sustitutivo. O sea, todo eso se puede hacer, aunque volviera Claro, no, ahora no había oro. internet, difícil que hubiese Bizum, pero Claro. obviamente se adaptaría a las tecnologías de Claro, hoy en pero- día. Pero lo que es importante recalcar es que estamos en el mayor experimento monetario de la historia. Y esto va a durar lo que dure, pero o sea, hasta que se cortó el tenue link que tenía el patrón oro con el dinero con Bretton Woods en el 73, llevamos 50 años en un sistema que La yo creo que le queda anomalía poco. es en lo que vivimos ahora. Que ¿no? Es lo vivimos que en hemos una, vivido vivimos en una hasta- distopía realmente. o En sea, una mentira, vivimos en una una mentira. mentira total. Exacto. Eso es lo que Vivimos en una interesa, anomalía. Eso es lo que interesa. Pero se vienen explicar, tiempos igual que mejores, estamos- ¿eh? Que sepas que gracias a Bitcoin, no Bitcoin, pero gracias a Bitcoin, se han desarrollado una serie de criptomonedas, monedas encriptadas, que están respaldadas con oro, ¿vale? Hay un oro depositado, un oro guardado, y están respaldadas, y, o sea que podemos hacer pagos con un patrón oro. Yo prefiero el patrón Bitcoin, ¿Cómo ¿vale? envenenas Yo prefiero el debate patrón con el Bitcoin tema- porque es con el tema del auditable Bitcoin, en que el cualquier el momento. programa era socialismo, clases de socialismo. Hombre, Bueno, al eso- final el Bitcoin es una respuesta. Bitcoin El socialismo y- te expropia el oro. y- y El cripto- socialismo te expropia el oro, Emilio. Eso hay que entenderlo todo. El Roosevelt, estatismo. 1933. El estatismo te expropia el oro. Porque el El Estado dinero es un ejemplo. requiere una casta dirigente que Correcto. rige por encima de todos los demás con ingeniería social y mandatos en vez de leyes abstractas y generales para su propio interés y por Correcto. regulación
y coacción, ¿no? Exacto. Dirige la sociedad Y cuando exprimen... y necesita para todo eso, ¿no? Para conseguir sus fines propios, no los de es por tu bien, no los de las personas, necesita pasta, Necesita money. extraerte Claro. todo lo que Necesita- tengas. ¿Y Claro. cómo lo, Todo y lo que cómo lo tengas. hace? Es quitándotela. Claro, pero... Porque como dice, es que el gobierno va a dar, es que el gobierno va a hacer. No, para dar y para hacer primero me lo tiene que quitar a mí, Y porque el quien gobierno no parte y produce reparte, nada. ya sabes, Emilio. O quitártelo ahora o en el futuro, porque se Claro. pueden endeudar en tu nombre. Pero esto de la manipulación de la moneda es un ejemplo de intervencionismo, de estatismo y de las distorsiones que genera, porque la gente dice, no, que me sube los precios, que un pollo yo lo compraba antes por 4 euros y ahora vale 7. No, que es que tengo que invertir porque cada vez mi dinero tiene menos poder Son adquisitivo, consecuencias ¿no? de Esas la son intervención. consecuencias, ¿vale? Del estatismo, del Pero, socialismo. claro, pero luego y dirán nuestros oyentes, por ejemplo, ¿no? Yo un poco en abogado del diablo en ese sentido, ¿no? O del que lo pueda pensar así. Dirá, vale, pues entonces con esta teoría todo el planeta es socialista, Es porque correcto. todo Sí, es el correcto. planeta es estatista, porque En en todos mayor los o menor sitios grado, sí. hay estados. Sí, Correcto, es en mayor o Entonces- menor grado. Entonces, ¿cómo podemos decir que el socialismo es imposible si todo el planeta, si todo el mundo vive bajo un Es régimen imposible a socialista? grado total. Esto es un intervencionismo, digamos, a un grado muy alto, pero no es socialismo porque el socialismo no se podría dar, porque es imposible, como os he dicho, no habría precios, no habría cálculo económico y no habría todo esto, por lo que haría que la sociedad no funcionase, habría precios. Y están muy intervenidos y tal, pero más o menos vamos Lo que la progresando. gente entiende por comunismo es lo que es absolutamente imposible. Correcto. Y Socialismo en real. menores grados de socialismo se dificulta más su posibilidad hasta que llegáramos a un... O sea, No es que se funcionamos a dificulta, pesar del no es comunismo, que se esto. dificulta, es que se alimenta de la otra parte. Claro, parasita. Eso es un parásito, es un peso muerto. Entonces, sobrevive porque se alimenta y extrae y parasita a la parte que, de entre todos, llevamos adelante con nuestra función empresarial. Claro, Emilio. pero, o sea, Viven de ahí ese voy yo. Como socialismo, hoy era vive del hacer un capitalismo, programa del mínimo capitalismo que hay Sí. en el mundo. pedagógico en ese sentido, o sea, yo digo, haciendo esos silogismos, entonces decimos, Suiza, pues Suiza es un país socialista también, ¿no? Porque Hombre, tiene claro. Estado, En menor ¿no? grado. Lo que pasa es que grado, es en mucho menor menor grado en que menor grado. España Estatista, o digamos. que Francia. Vamos a o usar el que, buen ¿no? término. O que, Emilio. No te yo qué olvides, sé, o que California, no te olvides que que es otro estado. el mayor motivo de tener este programa hoy era que la gente entienda que hay que dejar de hablar de socialismo y de comunismo. Eso ya es antiguo, eso es viejo, eso es viejuno como nosotros. viejuno. Tenemos que empezar ya a usar un término único y que lo engloba todo, que es el estatismo. Dejemos Bien, de hablar bien, de bien, socialismo. Un Estatismo. aplauso para... En todo el planeta hay estatismo, hasta en la luna, con la bandera esa que hay allí pinchada, Ondeada por el viento. imperialista. Entonces, en este sistema solar solo hay estatismo. No Entonces puede ser de otra manera. Lo que me llega a un juego intelectual que tuve yo el otro día. Si nos invadieran los extraterrestres, ¿vale? ¿Tú crees que serían comunistas o socialistas? Por lo que hemos explicado. Sería imposible, porque para poder salir la tecnología y el avance económico que necesitamos... Probablemente si lo hacen con un carácter ¿Serán imperialista, No, serán no. estatistas. Para poder haber porque salido... están ensanchando las fronteras de su estado. No, te estás contradiciendo a ti mismo. Para poder salir de tu sistema solar necesitas un grado de tecnología y un grado de capacidad económica al cual no se va a poder llegar si no eres un anarcocapitalista. Entonces yo ¿Por tengo qué? la teoría, ¿Por qué? si Yuri- lo estamos explicando... Si Gagarin y los rusos y la perrita laica fueron antes al espacio que los americanos y eran más Claro. comunistas... ¿A y qué los precio? americanos ¿A eran costa de menos, qué? ¿no? Emilio, al Eso espacio. es lo que ves y Igual, lo que no al ves. igual los Al extraterrestres espacio Y lo que no ves. y son y Es vienen como con la saltar. bandera Entonces roja. ahora hemos descubierto la verdadera naturaleza de Emilio, es comunista. Bueno, Emilio es comunista. en un bajo grado, pero sí que lo es. Claro, Si claro. los Todos, extraterrestres entonces- llegan a este planeta, serán anarcocapitalistas. No puede ser de otra manera. Y verán y nos mirarán y dirán, estos señores, ¿qué están haciendo? En la Están locos. prehistoria. Claro, están en la A prehistoria. ver, yo lo Sí, entiendo, porque al final entonces es no una vendrán, clase porque dicen, extractiva ¿para qué vamos que ahí? quita los recursos a la clase productiva, pero si tú dejas total libertad, no tienes tampoco dónde quitar. Entonces también necesitas dejar a la gente crecer, ¿no? Más o menos para seguir robando, pero si tú no robas, por mucho que todo el mundo vaya mejor, tú no. Porque ahora los que se benefician a costa del resto son la clase organizada que le llamamos Estado, ¿no? Si Que ahora- pidan si- limosnas como hace Cuba. Claro. Que pidan Si limosnas, el- que dejen de robar. Si el mundo fuera narcocapitalista, ahora mismo los viajes a la Luna serían el mismo precio que coger un Ryanair para irnos a Irlanda. ¿Por qué? Porque habría excedente de combustible. Hay energía abundantísima, energía nuclear, tenemos capacidad de ahora
de desarrollar tecnologías para volver a producir de manera barata el hidrógeno. Llegaríamos a tener la tecnología que llevamos, siempre estamos a 30 años de conseguir la de la fusión nuclear. Todo eso se llegaría a avanzar porque habría algún emprendedor, alguna persona que tendría la capacidad de crear esa tecnología. Es que yo creo que no podemos ni imaginarnos de No se lo puede que imaginar, seríamos por eso. capaces con una total libertad y un Yo Y el me sistema tiempo- convertiría en energía. Mi materia se convertiría en energía. Claro, me biodiesel. transportaría a la velocidad de la luz y llegaría a la galaxia vecina en unos pocos años. Claro, y es más, Ya es tanto más, no sé. para poder A la conseguir materia eso, energía, claro. para poder conseguir eso, al final que necesitas tiempo. Cuando tú estás en un sistema comunista, como tú dices, lo primero es que no avanzas, retrocedes. Entonces, cuanto menos anarcocapitalista seas, más tiempo te va a tocar para poder ¿Y avanzar. cuántos trabajos hay ahora que no sirven literalmente de nada? O sea, toda esta burocracia, todos estos trabajos, sobre todo estando en la capital, se ve claramente. Yo estoy en El de Madrid y periodista no vi un sirve para montón de nada. sitios de gente trabajando en trabajos que son creados por el Estado. O sea, la capital, de hecho, yo creo que es lo más estatista que hay. Siempre. Y pese a eso es donde menos intervención hay, donde más crecimiento económico se da. Pero bueno, son cosas... Yo creo que es un poco a costa del resto de España. son Claro, cosas, Como Buenos obviamente. Aires de Argentina, que lo dijo de hecho Rayo el otro son día. cosas paradójicas. Eso es importante. Bueno, pues amigos, hasta aquí la batalla vamos. cultural. Sí, Se me ha hecho corto, Emilio, se me ha sí. hecho corto. Hay que alargar los Julio, programas. ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto Horas nos queda? horas de Un 50, minuto. horas de 59 minutos. Gracias por estar ahí. Recordaros que nos podéis seguir también en nuestros canales en X, en La Batalla 26, YouTube, TikTok e Instagram, La Batalla Cultural 26 y también en Spotify, en iVoox y en el Facebook. La semana que viene volvemos con la misma determinación de siempre, no pedir permiso para defender la libertad. Full of cigarettes and easy girls. $10 city night, oh she burns. Esto ha sido por hoy La Batalla Cultural.